Ahora sí. Bueno, la abstracción justamente tiene que ver con la ausencia de figuración. Y acá no sé qué pasa, que no hay ninguna diapositiva. ¿Qué pasó acá? Bueno, digamos que el suprematismo y la abstracción son parte de la misma cosa. La abstracción es aquel tipo de obra donde no hay representación. Se basa únicamente en los elementos puros de la pintura, mayormente, pero puede ser tridimensional también. O sea, la línea, la composición, el color, pero no hay representación. Lo único que hay son sensaciones, por decirlo de alguna manera. Dentro de la abstracción hubo mucho movimiento. La abstracción tuvo mucha llegada en Argentina, en el Río de la Plata. Durante toda la época del 30, el 40, va a haber montones de movimientos relacionados a la abstracción, que ya los vamos a ver. Pero se origina bien a principios de siglo en Europa y Rusia. El suprematismo, que es lo que estamos viendo ahora, tiene que ver con ir a los elementos más puros y mínimos. Quizá la obra más conocida y más famosa del suprematismo es esta de Malevich, que es la base de todas las bases, blanco sobre blanco. Chao. Es lo mínimo, el mínimo uso posible de recursos plásticos. Acá tenemos otra que es Círculo Negro, como verán, no tampoco era muy original con los títulos. Bueno, la cosa tiene que ver un poco con eso, con ir a lo más elemental, a lo más básico, y obviamente no hay una intención de comunicar absolutamente nada, porque ni siquiera desde el título nos tiran una pista de qué podría ser, sino que menciona lo evidente. Ahí también entra más o menos el constructivismo, que tuvo mucha fuerza y se originó prácticamente en Rusia. Esta es una escultura de Tatlin que en realidad es una maqueta para un monumento que le fue encargado por el gobierno soviético poquito después de la revolución. Creo que no se llegó a realizar. Pero el constructivismo sí que proponía, o sea, utilizaba materiales industriales por lo general y proponía de alguna manera transferir cierta idea de lo que era la construcción de la sociedad rusa después de la revolución a la plástica. O sea, algo que esté totalmente planificado al milímetro, ordenado, siguiendo determinados criterios. No es lo mismo esto que esto, pero fíjense que acá hay evidentemente un plan para el uso de la forma, el color, etcétera, etcétera. Entonces tenía mucho que ver con eso, con la nueva sociedad que se procuraba construir, que era planificada, ordenada, cada cosa calzaba en su lugar, cada persona supuestamente tenía su lugar dentro de la sociedad planificada, la economía planificada. Un constructivista que para nosotros es relativamente importante es Joaquín Torres García. Joaquín Torres García era uruguayo, él estuvo muy cerca de los constructivistas, vivió mucho tiempo en Europa, se hizo muy conocido ahí y luego regresa a Uruguay y propone este tipo de arte como lo que él entendía que debía ser la expresión plástica en Latinoamérica. Que así teníamos que pintar, que esto representaba nuestra sociedad o la sociedad a la que aspirábamos en Latinoamérica.
fíjense que todavía acá estamos viendo una intencionalidad que trasciende lo meramente plástico para ir a decir, bueno, esto tiene que ser parte de una nueva sociedad con las características propias de nuestra región. O sea, no pintaba nada más para contar lo que a él le pasaba, lo que él sentía, sino con la idea de colaborar con un proceso que él entendía que se estaba dando. Y va a tener bastante éxito en Uruguay y en Argentina. Acá tenemos el uso del plástico, por lo general, sobre todo bueno, en la escultura, muchos materiales industriales, porque también estaba el tema ese de la industrialización, que a los rusos le era tan importante, puesto que la revolución se hizo en un país feudal, agrario, mientras Europa ya estaba en plena revolución industrial, los rusos estaban todavía con la azada, la hoz y el martillo. Y el neoplasticismo, cuyo principal exponente va a ser Piet Mondrian, va a ser una cosa parecida al constructivismo, pero llevada más a lo abstracto, digamos. Lo que va a terminar proponiendo Mondrian es el uso de los elementos plásticos puros y sin representación. Fíjense cómo, yo no sé si ustedes se acuerdan que anteriormente hemos visto obras de Piet Mondrian más o menos figurativas, árboles, etcétera, etcétera, que se han ido abstrayendo cada vez más. Fíjense en esta composición que nos recuerda por ahí alguna arboleda que hizo bastante parecida, pero ya prácticamente acá es imposible ver los árboles, salvo que uno se los quiera imaginar en estos cositos. ¿Este no es el artista que usan casi siempre para dar los colores primarios? Exactamente. Él va a terminar en esto, usando solamente colores primarios puros, blanco y negro, rectas y solamente líneas horizontales y verticales. O sea, va a ir a lo más elemental de lo elemental. Fíjense que inclusive no hay pincelada, no hay ningún tipo de expresión, es más frío que el hielo. Como los azulejos del baño. Exactamente, como los azulejos del baño, ni hablar. Pero bueno, entendían que esta era la forma pura de expresión plástica, porque la reducían a los elementos de la plástica sin ninguna otra connotación, digamos. Acá tenemos otro que se fue un poco de mambo, no tan suprematista como Mondrian. Van Desburg, que estuvo en la Bauhaus. Acá se nota que Van Desburg, que creo que era arquitecto, creo yo que está mucho más cerca del constructivismo que del suprematismo. La Bauhaus fue una escuela de arte y diseño muy famosa en Alemania y que marcó un antes y un después en todo lo que es el diseño industrial, el arte aplicado. Y acá vemos que Van Desburg realmente hace algo que es abstracto, pero que evidentemente tiene reminiscencias de una edificación, una construcción, una maqueta. Incluso él sí que le da algunas texturas. Acá tenemos uno más purista, digamos, Kupka. Muchísimos años después, en los años 90, por ahí, se han visto obras muy parecidas porque a algún genio se le ocurrió que pintar códigos de barra. Y sus cuadros eran códigos de barra. Vieron que esto parece un código de barra. Cuando estaban de moda los códigos de barra. Ahora a algún genio se le va a ocurrir pintar códigos Q. Y va a ser ahora un código Q, no me extrañaría verlo. Y colorín colorado. Pero bueno, todo esto entra dentro del arte abstracto. Vamos a ver otras características, otros submovimientos dentro del arte abstracto cuando volvamos a la Argentina, de los años 40 más o menos. Y les decía, hablando de la Bauhaus, la vamos a ver un poquito ahora cuando veamos las vanguardias de entreguerras, que en realidad no hubo muchas vanguardias, salvo la Bauhaus y lo que se llama la Escuela de París, que realmente estaba compuesta por artistas que no entran en ninguna de estas vanguardias.
que no adherían a ninguna, que hacían la suya, y caso de Modigliani, por ejemplo, capaz que lo ubican, Amadeo Modigliani, sí que hace unos ojos negros, una figura medio tristona, ¿no? Bueno, ya la vamos a ver. Igualmente nos arrancamos ahora 9 y 10. Bien. A partir de estas vanguardias que hemos visto, que básicamente son lo que va a continuar durante todo el siglo XX hasta ahora, se va a mover entre el expresionismo, el cubismo, el arte abstracto, o sea, no es que se va a inventar nada nuevo, el conceptual, digamos que de alguna manera es como que se ha establecido que no hay mucho más cajita, por decirlo, donde poner la obra de un artista que sean esto. Vieron que cuando uno dice, ¿vos qué pintás o qué dibujás ahí? Yo soy medio expresionista, yo soy medio impresionista, no, a mí me gusta el abstracto. Siempre uno termina metiéndose en estos rótulos. Como encajando, por eso digo como que hay 6 o 7 cajitas y todo entra en una o en otra. Aunque no de la misma manera. ¿Qué sé yo? Yo sigo un tipo que no me acuerdo cómo se llama, que hace supuestamente un cubismo, neocubismo, que es bastante interesante. Creo que no tiene nada que ver con el cubismo de Picasso, con Gris y compañía, pero también tiene que ver con el cubismo, o sea, no sé. Lo que yo quisiera es que el trabajo práctico sea práctico, o sea, que pensemos en algunas de las ideas que procuraban manejar estas vanguardias, tratemos de meternos en esas cabezas, trasladarlas a hoy día y pensar cómo resolveríamos nosotros una obra con alguna de estas características. ¿Me explico? Sí. Sí, bien. Igualmente les pongo un ejemplo. Porque estas obras son de hace 100 años y de otro continente. Si bien después vienen todas acá y qué sé yo cuánto, pero no tiene mucho sentido hacer como se suele hacer, que es repetirlas tal cual. Porque realmente pertenecen a otro contexto y a otra pauta cultural. Si yo digo, a mí me gustó el expresionismo, por ejemplo, por la crítica social, el tema de la guerra y todo lo que eso generaba y cómo las cabecitas se fueron explotando y esto y lo otro, bueno, puedo hacer expresionismo, pero no puedo tomar esos elementos ni hacer la representación como la hacían ellos, porque acá pasan otras cosas que pueden ser igual de terribles y que yo las puedo volcar con un concepto similar al de los expresionistas, pero que va a tener las características que tenemos acá. Un poco lo que hizo Torres García con el constructivismo. Vieron que no era igual al de los rusos. Él hizo un constructivismo que realmente era mucho más concreto, tenía reminiscencias a lugares y qué sé yo, de acá, el puerto de Montevideo, algunos paisajes con pescaditos y cosas que tenían que ver con la vida de los uruguayos. Entonces, digamos que le dio una vuelta de tuerca. Entonces la idea es que ustedes hagan algo parecido, que elijan una de estas vanguardias, la que ustedes quieran, y digan, bueno, a ver, este concepto me gusta. Me gusta el del movimiento, por ejemplo, del cubismo, o del movimiento del futurismo, o de la crítica social del futurismo. Yo también creo que hay que limpiar acá la cosa, porque hay mucha gente inútil, y bueno, ¿a quién limpiaría? ¿Para dónde me iría? Si yo fuera medio nazi. Allá limpiaban a los negros africanos, y de hecho lo siguen limpiando hasta el día de hoy, que se hunden todos los días ahí en el Mediterráneo. Nosotros, por ejemplo, un fascista argentino, ¿a quién quiere limpiar? A los bolivianos, a los paraguayos, qué sé yo cuánto. Bueno, puedo hacer algo al respecto de eso, suponiendo que les guste eso. Limpiamos lo político. ¿Y cómo? Limpiamos lo político. O limpiar a los políticos, una nueva sociedad sin parlamento, sería espectacular.
¿Y cómo lo representaría? ¿Qué recursos plásticos usaría para transmitir esas ideas? No sé. Eso Inclusive el arte abstracto. Los recursos, nosotros creamos. ¿Cómo? Los recursos plásticos, nosotros creamos. Lo que ustedes quieran. Hay obras de arte abstracto de gente de América que son tan americanas, por las texturas, por los colores. O sea, hasta el arte abstracto se puede traer, digamos, si uno le quiere dar una tónica de acá y no copiar lo que se hace allá. Que si bien el arte abstracto no había representación, pero sí estaba atravesado por un momento, unas cabezas, esto, lo otro. Inclusive, fíjense, algo interesante. En todas las vanguardias que vimos con respecto a la representación, o sea, a la realidad que el artista tiene enfrente, pasa algo que no pasaba antes. Y que increíblemente pasa lo mismo en todas. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? Retrocedamos unos pasos. Vimos el suprematismo, vimos el constructivismo, el neoplasticismo. ¿Qué tienen de común todos los trabajos que hemos visto? O el 99% de lo que hemos visto, que los diferencia netamente de lo del siglo XIX. ¿Es el hombre? ¿Cómo? ¿Es el hombre o de la figura humana? No, en muchos hay figuras humanas o figuras. Hay una menor, ¿sí? ¿Cómo? La industrialización. No, además que pintaban lo que querían, ¿no? O sea, a lo que yo voy es a la forma de representar, a la representación. Se alejan cada vez más de la realidad, ¿no? Del realismo. Exactamente, fíjense que la figura y el paisaje empiezan como a disolverse, a desaparecer, no hay realismo. O sea, la realidad es como algo que se les presenta con una forma distorsionada, a veces ausente, ya ni siquiera la quiero representar, a veces exacerbada en lo dramático. Fíjense que las vanguardias que vimos en el siglo XIX, la escuela de Barbizon, los impresionistas, los postimpresionistas, los puntillistas, los realistas, todos conservaban un apego a la realidad. La trabajaban de diferente manera o haciendo diferentes experimentos, pero no con la intención de panzurrarla, sino a veces de verla de otro aspecto. Pero acá prácticamente que en la mayoría de los casos la realidad se despanzurra o se disuelve o directamente desaparece y queda solamente el elemento plástico. O sea, esa sociedad que aún no llegaba a la guerra, evidentemente ya estaba a punto de explotar, porque la realidad ya era algo ininteligible, inaprehensible, o aprehensible de una manera muy dramática, porque me da la sensación, porque es característico de todas las vanguardias, no de una o dos, no, todos los que estaban más o menos apuntando a explorar y a transmitir lo que sentían, porque obviamente había artistas realistas y qué sé yo, y que trabajaban por encargo, eso no se perdió nunca, pero la gente que estaba ahí en la búsqueda, en la experimentación, en la exploración y en un vínculo fuerte con la realidad social, todo les pasa lo mismo. Incluso a los constructivistas que querían una sociedad ordenada y qué sé yo, también se les desparramaba o se les abstraía hasta ser casi irreconocible.
Entonces, todo ese contexto que tenían ellos no lo tenemos nosotros, ni lo teníamos en aquella época, ni lo tenemos ahora. Por eso les digo, tomando los conceptos principales de cada movimiento, por ahí decir, bueno, a ver, tomo el concepto, pero ¿cómo lo represento yo plantado en mi tiempo y en mi lugar? ¿Les parece? ¿Se animan? Sí. Bueno, si no se animan, me importa un pingo, lo mismo lo van a hacer. ¿Era una cada una o es una por grupo? No, hagamos individual. Unidad. Sí. Saquemos a nuestro artista de adentro. Igual lo que importa acá es cómo manejan la cosa, no que hagan una obra maestra, obviamente. Pero bueno, dentro de las características de cada uno, ver cómo se las arreglan.